Pues bienvenidos. Como les comenté, este webinar es sobre interpretación de certificados de calibración. Una de esas preguntas que normalmente nos hacen cuando tienen sus informes de calibración. Vamos a tratar de resolver algunas dudas, algunas preguntas. Vamos a recibir sus comentarios mediante el chat. Cualquier comentario que tengan, cualquier duda, lo pueden escribir ahí. Yo voy a tratar de responderles durante la transmisión. Este es un pequeño webinar de 1 hora, entonces espero poder responder todas sus dudas. Si no, me las llevo de tarea y se las respondemos después. Para los que no me conocen, mi nombre es Blanca Ivonne Montaño Rodríguez, soy directora general de Validación y Metrología, VAMED. Nosotros somos un laboratorio de calibración de instrumentos de medición y de calificación de equipos. Tenemos ya 24 años acreditados en las magnitudes de masa, presión, temperatura y humedad y de calificación como mediciones especiales. Yo soy signatario de las 5 magnitudes y pues ya tenemos un ratito compartiendo con ustedes. Tengo la fortuna de dirigir un hermoso equipo de trabajo donde damos estos servicios. Entonces, pues en este webinar la idea es responder algunas de las dudas que normalmente nos comparten. Participo también en comités, en el Comité de Mediciones Especiales y soy parte del Padrón Nacional de Evaluadores de la EMA. Y desde ya 2 años para acá estamos vendiendo equipos también, tratando de apoyarlos con un servicio integral. Y hoy, si tienen tiempo, pues ahí les estoy poniendo que nos pueden visitar en un stand que tenemos en Expo Pharma. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿qué temas queremos tocar el día de hoy? Algunos conceptos que creo que muchas de las dudas que tienen son por los conceptos de metrología que no son tan comunes. Voy a aclarar algunos de esos conceptos y vamos a entrar de lleno a lo que es un informe de calibración, qué es lo que debe de tener, cómo lo vamos a usar y cuál es la función que deben de tener estos informes. Entonces, empecemos con lo que son los conceptos básicos. Este es un diagrama en donde estoy tratando de plasmar lo que son los resultados de la medición. Sería básicamente el informe de calibración, pero tiene muchas cuestiones por detrás, ¿no? Entonces, el resultado de la medición va a traer su valor medido, el error de la medición y la incertidumbre, ¿no? Todo esto es el resultado precisamente de una medición que tiene su proceso de medida, basado en procedimientos ya documentados. Y este proceso de medida involucra lo que es un patrón, un instrumento de medición, que se van a calibrar en condiciones de trazabilidad. Esto es posible en diferentes magnitudes y diferentes instrumentos de medición. Todos los instrumentos y todas las magnitudes van a tener más o menos el mismo diagramito. Todos estos conceptos que les voy a comentar están ya bien definidos en lo que es el vocabulario internacional de metrología, que es, digamos, nuestro diccionario para los metrólogos. Esta versión que está vigente ahorita es de marzo del 2009, en su versión en español, y se puede descargar gratuitamente. Entonces, el primer concepto que tenemos que conocer bien es una magnitud. Las magnitudes es una propiedad de un fenómeno, de un cuerpo o una sustancia que se puede expresar cuantitativamente mediante un número y una referencia. ¿A qué nos referimos? Nosotros usamos muchas magnitudes en el día a día. La superficie es una magnitud y su símbolo es metro cuadrado en el Sistema Internacional de Unidades. Tenemos otras magnitudes que usamos como la velocidad, la aceleración, el volumen y las magnitudes básicas, que son las que conforman a todas las demás magnitudes, que son longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Y les coloco ahí lo que es su símbolo, ¿no? En otros cursos de metrología hablamos un poquito más de cómo se deben describir estas unidades y cómo se deben de combinar para hacer las demás unidades derivadas.
Pero ahorita lo importante es que la magnitud es esto, la longitud es una magnitud, la masa es otra magnitud, la temperatura es otra magnitud, y en todas estas magnitudes se pueden hacer las mediciones. ¿Con qué voy a hacer las mediciones? Generalmente con un instrumento de medida, que es un dispositivo utilizado para realizar mediciones, ya sea solito, como una regla, o con varios dispositivos suplementarios, como son sondas, como las ondas de pH, las ondas de temperatura, las de este multímetro, tiene aquí sus ondas y un display. Todos ellos son instrumentos que se utilizan pues para hacer las mediciones. ¿Qué es el mensurando? Es la magnitud que yo quiero medir. El mismo vocabulario tiene aquí unas notas que dice que algunas veces es necesario definir un poquito más y conocer la naturaleza de esa magnitud para ver qué son las otras magnitudes que le pueden afectar cuando yo las quiero medir. Por ejemplo, una varilla cilíndrica que está hecha de metal, como acero, cambia su longitud a las diferentes temperaturas. Entre mayor temperatura, el metal se dilata y entonces cambia su longitud. Entonces, cuando nosotros vayamos a definir qué mensurando vamos a medir, tenemos que definir exactamente en qué condiciones para que se mida correctamente. Digamos, en este caso, esta varilla se tendría que decir longitud de la varilla de acero a 23 grados Celsius para que no tengamos un error en la medición. ¿Sí? ¿Y qué es un patrón de medida? Un patrón de medida es la realización de la definición de una magnitud dada con un valor determinado y una incertidumbre de medida asociada, que podemos tomar como referencia. Es decir, puede ser un instrumento de medida como el que acabamos de ver, pero ya lo conozco, ya está calibrado, entonces conozco cuál es su error, cuál es su valor correcto y cuál es la incertidumbre que tiene ese patrón. Entonces, ya lo puedo utilizar como patrón. Y además de un instrumento de medición, también puedo usar lo que aquí viene como realización de la definición de la magnitud o medida materializada, que en este caso serían como las pesas, ¿no? Las pesas representan una pequeña magnitud, ya sea de 1 kilogramo, de 500 gramos, hasta 1 miligramo o 1 tonelada, ¿no? Dependiendo del valor que se le haya asignado a esa pesa. Y entonces, ¿qué es medir? Bueno, pues es un proceso que va a consistir en obtener el valor o valores que se pueden atribuir a una magnitud. Las notas nos indican que son solamente de aplicación a las propiedades cuantitativas. Les pongo un ejemplo. Cuando hay una competencia de natación, el primero que llegue es el que gana. ¿Qué magnitud es esa? Es tiempo, ¿no? El primero. Entonces, el tiempo es una magnitud cuantitativa y podemos saber inmediatamente cuál es su valor. En cambio, en una competencia artística no hay una magnitud que se mida. Entonces, la medición solamente aplica en magnitudes o en propiedades cuantitativas. ¿Y cómo se logra esta medición? Comparando. Supone una comparación de magnitudes o conteo de entidades. Aquí, por ejemplo, tenemos un objeto que queremos medir y lo voy a comparar con otro que ya tiene una escala. Entonces voy a comparar este objeto con este otro que ya tiene una escala y voy a lograr una medición. Estas mediciones pueden ser directas o indirectas. Las directas son como las que acabo de comentar, en donde utilizamos un instrumento de medición e inmediatamente nos va a dar el valor de lo que estamos midiendo. Las mediciones indirectas son resultado de algún modelo matemático o alguna relación funcional entre lo que yo quiero medir y lo que sí estoy pudiendo medir, pero ya tienen un modelo matemático, como por ejemplo cuando medimos el volumen en un método gravimétrico, cuando se calibran pipetas, por ejemplo, se pesa el contenido y a través de estas ecuaciones que nos dan la relación de densidad es igual a masa sobre volumen, entonces logramos tener la magnitud que yo estoy buscando. ¿Y qué es la calibración? Bueno, pues es una operación
que bajo condiciones específicas me va a establecer en una primera etapa la relación entre los valores y las incertidumbres de medida asociadas de los patrones de medida y las indicaciones de lo que yo quiero medir. Trato de resumirlo un poco más. Voy a comparar los valores que me da el patrón de referencia contra los valores que me da el instrumento que yo no conozco. Y entonces voy a dar esta relación, o esta relación que generalmente se reporta como un error, para ver el valor que tiene realmente el instrumento que no conozco. ¿Okay? Es importante que este valor de calibración no se confunda con el ajuste. Hay algunos instrumentos que tienen ahí un botón de autocal o autocalibración, pero en realidad eso es un ajuste. Entonces, no hay que confundirlo con el valor de una calibración. En una calibración lo que vamos a ver es parecido a una tablita como esta, donde a diferentes valores se da cuál es el error que tiene comparado con el patrón de referencia, y normalmente una calibración debe traer lo que es la incertidumbre. A veces no se le hace mucho caso a la columna de incertidumbre, pero sí debe de incluir esa tabla. Algunas normas, a lo mejor las conocen por ahí, hay unas normas de buenas prácticas de fabricación que tienen una definición de calibración que no corresponde con el vocabulario internacional de metrología, y se da a entender que una vez que se calibra, el instrumento produce los resultados dentro de límites especificados, pero no es así. En otra norma que también es de buenas prácticas de fabricación, pero que sí está de acuerdo al vocabulario de metrología, viene la definición que acabamos de ver, ¿no? Se establece la relación de los valores indicados por el instrumento. No significa que esté fuera o dentro de los errores, sino lo que vamos a conocer es cuál es el error que tiene este instrumento. Otro término muy importante que tenemos que conocer y que nos compete cuando queremos ver los informes de calibración es la trazabilidad metrológica. La trazabilidad metrológica es una propiedad del resultado de medida por el cual este resultado se puede relacionar con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones. Y cada una de esos eslabones de la cadena va a contribuir a la incertidumbre de la medición. Aquí les pongo unos dibujitos. Digamos que el instrumento que ustedes quieren calibrar, pues se va a calibrar con un patrón que a su vez fue calibrado con otro patrón hasta llegar a los patrones nacionales o internacionales, y así finalmente a lo que es el Sistema Internacional de Unidades. Cada paso de la cadena es cómo se va dando la trazabilidad y se va diseminando la incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme vamos bajando en la cadena, va aumentando la incertidumbre. Ahorita vamos a comentar un poco de esto. Y esta cadena no se debe de romper hasta que llegue yo al Sistema Internacional de Unidades. ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? ¿Para qué quiero hacer esa serie de calibraciones? El objetivo es asegurar que todas las mediciones que hagamos con ese instrumento sean confiables, sean uniformes, que sean válidas técnicamente sus resultados. Deben de ser uniformes porque son trazables a patrones de referencia. Eso significa que al estar comparado con otro que ya fue comparado, va a dar un resultado igual al del instrumento patrón, solo que con una incertidumbre mayor. Es importante que nos demos cuenta que el que tiene trazabilidad no es el instrumento, sino el resultado. Entonces, al poder yo corregir y aplicar el error que me dio en la calibración, hago mi resultado de la medición trazable y por lo tanto confiable. Por eso es tan importante aplicar adecuadamente los errores que nos dan en los informes de calibración. Aquí se ve un poquito más claro cómo va aumentando la incertidumbre conforme va bajando la cadena de trazabilidad.
pero la medición sigue siendo válida mientras vayamos aplicando esta incertidumbre. Una carta de trazabilidad se ve más o menos así y es un documento que muestra la cadena que acabamos de ver. Esta cadena se vería así en una carta de trazabilidad. En este caso es un ejemplo de la magnitud de longitud. ¿Qué es lo que debe de traer esta carta? Pues tiene que traer cuál es el instrumento, el mensurando, es decir, de longitud, la información del patrón, la incertidumbre en cada eslabón de la cadena y quiénes son los que lo han ido calibrando. También es importante que traiga el método de medición. Todo esto lo podemos obtener de nuestros informes de calibración. Por eso es tan importante conocerlos. Esta es una evidencia de la trazabilidad de nuestros instrumentos porque fueron calibrados. El último punto, ya vimos del diagramita que acabábamos de ver al inicio, ya llegamos ahora sí al resultado de la medida. El resultado de la medida es un conjunto de valores de una magnitud que se atribuyen al mensurando que estén acompañados de cualquier otra información disponible. ¿A qué se refiere el vocabulario? A que el resultado generalmente se debe expresar con un valor medido y una incertidumbre de medida. Y todavía no hablamos de calibración. Un resultado de medida, cualquier resultado de medida, debería de estar acompañado con esta incertidumbre para que podamos hacer comparable este resultado. ¿Sí? Una vez que hacemos una calibración, se genera lo que es el error de medida. ¿Qué significa el error? Pues es la diferencia que tuve entre el valor medido y la referencia. ¿Sí? Aquí lo expresamos con una grafiquita. Si aquí tenemos el valor de referencia y este es el valor que yo estoy obteniendo, qué tanto se aleja me va a dar qué tan exacta es esa medición y el valor de su incertidumbre me va a dar una medida de la precisión de esa medición. Si tienen una duda, con confianza lo pueden escribir en los comentarios. ¿Y qué es la incertidumbre de medida? La definición clásica está allí. Es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se utiliza. Generalmente se dice que la incertidumbre es la duda que se tiene de la medición. A mí me gusta más decir que es la calidad de la medición. ¿Qué tanto puedo yo confiar en ese resultado? ¿Qué tanto se va a alejar de lo que yo estoy reportando? Y lo vamos a ver con un pequeño ejemplo. Pero ahorita lo que nos quedamos como concepto es que es una característica de la medición que hicimos, ¿no? Del mensurando. En una calibración, el mensurando es el error. Entonces, es la incertidumbre de ese error. Y bueno, ¿qué vamos a hacer finalmente con el resultado de una calibración? El resultado de una calibración va a ser la diferencia entre el valor medido y la referencia, que ya quedamos que podía ser generalmente lo que es el error. Entonces, el error se calcula siempre como la lectura del instrumento menos la lectura de la referencia, no al revés. Al hacerlo al revés ya se llama corrección, ¿no? Que es la referencia menos el instrumento, o el error con signo contrario. ¿Qué hago yo si ya conozco el error? Pues tengo que aplicarlo a la lectura de mi instrumento para tener la lectura corregida o el valor real. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Los errores se restan y las correcciones se suman. Entonces, si yo tengo el valor del error, en este ejemplo muy sencillo, en donde mi patrón dio 100 grados Celsius, el instrumento que yo estoy calibrando, 99 grados Celsius. Entonces, el error, que es instrumento menos patrón, me da menos 1 grado Celsius. La corrección sería 1 grado Celsius. Entonces, si yo uso el instrumento
y me da una lectura de 99 grados Celsius, le resto el error, que sería menos 1 grado Celsius, menos por menos se suma y me da 100. O si lo quiero ver como una corrección, la lectura corregida sería 99 grados Celsius más la corrección, que es 1 positivo, y me da 100 grados Celsius. Y entonces ya tengo la lectura corregida de cualquier manera. Hay que tener mucho cuidado, como decía hace rato, en que no se confunda con lo que es un ajuste. Un ajuste es una operación que se le hace al equipo para que mida bien. Puede ser una cuestión mecánica o alguna cuestión de un software para que dé las indicaciones prescritas. ¿Okay? Pero después de que se hace un ajuste, generalmente requerimos volverlo a calibrar. ¿Por qué? Para saber exactamente cómo quedó su error. El ajuste no forma parte de una calibración. Entonces, generalmente, así como se llega al instrumento, así se entrega. Y el reporte va a decir qué error es el que tiene. ¿Okay? Los ajustes no siempre se pueden hacer. Piensen en un termómetro de líquido en vidrio, un termómetro de mercurio. Pues nunca se puede ajustar, pero sí se puede calibrar. Y al conocer los errores, ya puedo utilizar el instrumento. Entonces sí, ahora que ya conocemos todos los términos que tenemos que conocer para interpretar los informes de calibración, vamos a ver qué son los informes de calibración. En un informe de calibración se va a documentar el resultado de la calibración. Aquí en México puede ser emitido por algún laboratorio de calibración, esté acreditado o no esté acreditado, ofrezca los servicios al público, o sea, un laboratorio interno, pueden hacer sus informes de calibración, o también los laboratorios nacionales. Y se pueden llamar reporte de calibración, informe de calibración, certificado de calibración, todos los nombres es lo mismo. No tienen más validez un certificado que un reporte, son el mismo documento. Y bueno, la función principal de este informe es que impacte en su proceso, ¿no? En su proceso de producción o en su proceso de la empresa en donde estén utilizando ese instrumento, para que se asegure la calidad de esa medición que hagan con el instrumento. Por eso es tan importante saber interpretar y utilizar correctamente todos los resultados de esa calibración. ¿Qué debe de contener el informe? Pues de acuerdo a la 17025, que es la ISO/IEC 17025 vigente, estos son los datos que debe de contener un informe de calibración que quieran que cumpla con esta norma. Esta norma es la base para todos los laboratorios de ensayo y de calibración. ¿Qué es lo que debe de traer? Vamos a verlo en una imagen. Debe de traer un título que diga informe o reporte de calibración. Debe tener una identificación única para que no se pueda confundir con otro. Fecha de la calibración, el nombre y dirección del laboratorio que hizo la calibración, el nombre del dueño del equipo o del cliente. Una identificación única del instrumento. Es muy importante que no se pueda confundir con otro instrumento. Si el instrumento trae número de serie, con eso ya se asegura que no se pueda confundir con otro instrumento ese mismo informe de calibración. Hay que indicar el método utilizado, así como les comentaba de las pipetas, ¿no? Método gravimétrico o método de comparación directa o doble sustitución. El método que se haya utilizado para calibrar se tiene que comentar aquí, no el nombre del procedimiento, sino el método. El patrón que se utilizó, porque eso es lo que me va a dar mi evidencia de trazabilidad. ¿Quién calibró? ¿Quién calibró? Es muy importante porque como organismo de evaluación de la conformidad, pues legalmente es lo que le da validez, así como la persona que autoriza ese mismo informe, que es la persona responsable de esos resultados. Y bueno, declaración de que los resultados solamente son válidos para ese instrumento en particular. No se puede dar un informe de calibración para un lote de equipos. Es un informe por cada uno de los instrumentos. También, obviamente, lo más importante es tener los resultados de la calibración. Estos pueden estar en tablas, pueden estar en ecuaciones, pueden estar en gráficos,
pero deben de contener lo que es el error o la corrección y la incertidumbre de la medición. Tiene que haber descritas las condiciones ambientales con las que se hizo la calibración para que se pueda reproducir eventualmente, y la evidencia de trazabilidad, hacia dónde va la trazabilidad. Si es de longitud, llegó hasta el patrón nacional, hasta el Sistema Internacional de Unidades, hasta el metro. Y en caso de laboratorios que estamos acreditados, también tenemos que poner cuál es nuestra acreditación y si sigue vigente. ¿Qué debo de cuidar cuando uso un informe de calibración? Bueno, un informe de calibración va a comunicar estos resultados que les comento y que solamente son válidos durante esas condiciones cuando yo lo calibré, que son esas condiciones ambientales, con ese patrón, en ese momento. Entonces, cuando ustedes quieren saber qué tanta vigencia tiene este informe, pues eso no se coloca en el informe de calibración. No se va a colocar una próxima calibración porque la debe de definir el usuario que sabe cómo se usa ese equipo, cuáles son las características, cómo se utiliza, es lo que me va a dar la vigencia de acuerdo al sistema de gestión. Por eso, no se debe de recomendar una próxima calibración. Se puede colocar, por supuesto que se puede colocar, pero se le va a pedir al usuario del equipo que nos diga cuál va a ser la próxima fecha de calibración, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que ver, que normalmente no se les va a dar una fecha de próxima calibración. Otra cuestión que también a veces se confunde es que ahí se va a dar un cumplimiento, ¿no? Si ese error cumple o no cumple con respecto a alguna normativa. Eso tampoco se da sin autorización del usuario. ¿Por qué? Porque depende de qué regulaciones son las que necesitan que se cumpla, y ahora ya viene en la 17025 que se establezca cuál va a ser la regla de decisión para decir si cumple o no cumple. ¿A qué nos referimos con la regla de decisión? La regla de decisión es para evaluar cómo vamos a considerar la incertidumbre en el cumple y no cumple. Siempre se debe de colocar si cumple o no cumple, considerando también a la incertidumbre. Aquí hay una grafiquita donde les pongo unas lecturas que están fuera o dentro del criterio, suponiendo que se pide que cumpla con un grado Celsius. La lectura 2 pues está dentro de los criterios y la incertidumbre también está dentro del criterio. Entonces, fácilmente podemos decir que cumple. La lectura 5 también tiene el error fuera del criterio y su incertidumbre también está fuera del criterio y por tanto se da como no cumple. Las lecturas 4 y 1, que están la incertidumbre un poquito dentro y en este caso un poquito afuera, dependiendo de la regla de decisión se puede dar como cumple o no cumple. En este caso, que está en la orillita, también se da como cumple. Este de aquí, si la incertidumbre está fuera y la regla de decisión indica que también la incertidumbre debe estar dentro del criterio de aceptación, pues también sería un no cumple, a pesar de que el error está dentro de el criterio que se estableció. ¿Sí? Esto es importante definirlo siempre con el usuario, pero lo que sí se tiene que considerar es que no se puede dar un cumple si la incertidumbre está fuera. Entonces, si no hay ajuste y nada más voy a ver cuál es el error, ¿para qué me beneficia esta calibración? Pues es una evidencia de la calibración que todas las regulaciones piden, COFEPRIS, la FDA, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, para asegurar que los instrumentos están bajo control. Y es importante darle un mejor uso que solamente enseñar el informe, ¿no? De que ya lo calibre. Vamos a tratar de sacarle todo el provecho a esos informes para que la relación costo-beneficio sea mayor. Empezando con que es una evidencia de trazabilidad, ¿no? Ahorita ya vimos que la trazabilidad me va a dar confiabilidad a las lecturas. Entonces, tener un informe de calibración, esa es la evidencia de esa trazabilidad y me permite hacer esa carta de trazabilidad.
Esa trazabilidad me va a permitir confiar en la veracidad de las mediciones que estoy yo haciendo con esos instrumentos. Y en México, todas las calibraciones deben de ser trazables a las unidades del sistema internacional que se dan a través de los patrones que se resguardan por el CENAM. También puede ser de otros institutos nacionales de metrología, ¿ok? Pero la sola calibración no me da toda la trazabilidad. El personal que utiliza estos instrumentos pues debe estar capacitado. El que haya hecho la calibración tiene que hacerlo bajo las condiciones que aseguran que no se pierde la trazabilidad, que tengan controles de calidad, que se hayan hecho ensayos de aptitud, todos estos controles que se le hace al personal, sobre todo de un laboratorio acreditado, ¿no? Todos los laboratorios acreditados debemos cumplir con los criterios de trazabilidad que se requieren en las políticas internacionales de los organismos de acreditación. Entonces, la evidencia de trazabilidad de una calibración de un laboratorio acreditado, pues me da más confianza. ¿Y qué más puedo hacer con el informe? Puedo hacer correcciones. Ahorita ya vimos cómo se calcula el error. Si yo tengo el error y puedo hacer la corrección con la lectura, entonces puedo saber qué tanto se desvía y dar la lectura correcta cuando yo lo ocupe en mi proceso. Aunque no siempre se pueda ajustar o sustituir, es muy útil hacer estas correcciones. Les pongo ahí un ejemplo muy típico. Nuestros ojos, ¿no? Este es uno de nuestros instrumentos. Y los estamos calibrando contra una escala ahí, que el 20/20 nos daría, ¿no? La visión correcta. Pero, ¿qué tal que no somos candidatos a una cirugía? No nos pueden ajustar, pero podemos hacer correcciones. Podemos saber cuánto es la desviación que tiene nuestro instrumento y aplicar una corrección para poder seguir utilizando el instrumento. Eso mismo hacemos con nuestros equipos. De esa manera podemos aprovechar esos informes de calibración y tener resultados correctos y trazables. Pero ¿cómo vamos a hacer esas correcciones? Vamos a ver un ejemplo. Este sería un informe de calibración de un termómetro. ¿Okay? Tienen diferentes lecturas que se fueron calibrando y nos dan diferentes errores. Y cada uno tiene su incertidumbre. Pero ahorita ya vimos que podemos saber la lectura corregida si yo veo qué lectura me da el instrumento cuando yo lo ocupe y le resto el error o le sumo la corrección, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál sería la lectura real de un termómetro si al usarlo me da una lectura de 10 grados Celsius? Y en ese valor, ¿en qué intervalo estaría el valor real de la medición? Vamos a ver. Voy a compartirles el ejercicio. Aquí lo ven. Está la misma tablita. ¿Y cuál sería la lectura real del termómetro si al usarlo da una lectura de 10 grados? Pues ya tengo yo aquí que la lectura que me da es 10 y el error que me está dando en la tabla es de -2. -2 me va a dar 10,2. Entonces ya tengo la lectura real. ¿Y en qué intervalo de valores está el valor real? Me lo va a dar la incertidumbre. Si yo tengo ya el resultado de la medición, que es 10,2 más la incertidumbre que me dieron en la calibración, puedo saber que 10,2, que ya es la lectura corregida, más y menos la incertidumbre, me va a dar el intervalo en donde yo podría encontrar la lectura real. Que si yo le sumo el 0,41 y le resto el 0,41, me dan estos dos valores. ¿Okay? Eso es como se podría interpretar esta tablita.
Ya corregí, ya sabemos corregir la lectura. ¿Y qué hago yo con la incertidumbre? Pues la incertidumbre me va a decir, pues si es 10,2 más menos 41, que significa que puede variar entre 9,79 y 10,61. Este es un ejemplo, ¿no? Pero con cualquier valor que les dé esa incertidumbre y ese error, ya ustedes lo pueden corregir. Otro ejemplo. No, espérenme. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Sí. Esto fue el error. En este otro ejemplo, es un instrumento como una regla. Vamos a pensar que esta es una regla. Entonces, en esta regla lo calibraron en 3 puntos. En 1 centímetro, 5 centímetros y 10 centímetros. Y esos son los errores que les dio y sus incertidumbres. ¿Ok? Pero, en el ejemplo pasado, lo calibramos en 10 y yo quería saber la lectura en 10. Pero en este ejemplo, yo quiero saber la lectura en 2, pero en 2 no lo calibramos. ¿Cómo voy a saber el valor correcto? Pues entonces tengo que hacer una interpolación. ¿Cómo puedo hacer esa interpolación? Vamos a... espérenme un segundo. Comparto el ejemplo nuevamente. Aquí pueden hacer 2 cosas. La primera es una interpolación lineal. ¿Cuándo se recomienda hacer interpolación lineal? Cuando las lecturas no se separen demasiado. Aquí creo que es demasiado, pero vamos a pensar que es de 1 metro, ¿no? La regla. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues si se acuerdan un poquito de las interpolaciones lineales, aquí está, creo que no lo ven también porque salgo yo ahí, aquí se ve. Pueden conocer el valor si ya tienen 2 puntos, ¿no? Entonces aquí, si yo lo que quiero es la lectura de 2, voy a interpolar entre los valores de 1 y 5 y sus 2 errores y me va a dar el error deseado. Y entonces sí, ya lo podemos corregir. Si yo quisiera interpolar ahora, no sé, el valor de 7 o de 6, sería entre 5 y 10. Coloco los datos de los 2 errores y las 2 lecturas en las que estoy interpolando y ya puedo conocer el error y corregirlo. Esto se puede hacer con estas ecuaciones, que esas son ecuaciones matemáticas. Se puede hacer en cualquier caso en el que conozcamos que la interpolación realmente es lineal o que la distancia entre ambos puntos que vamos a interpolar no es tan amplia. Si no es así o queremos usar este instrumento para varios puntos y estarlo haciendo uno por uno es muy latoso, podemos hacer una interpolación por regresión. Se los voy a poner aquí. Este es un ejemplito se darán cuenta que les pongo muchos ejemplos de temperatura, pero este es un termómetro en donde hay varios puntos de calibración y en todos nos dieron su error. ¿Qué podemos hacer? Graficarlos. Los graficamos aquí en Excel. Esta es la gráfica de esos puntos del informe y Excel nos puede dar lo que es la ecuación de la línea. Al sacar la ecuación de la línea, vamos a tener los coeficientes. ¿Se acuerdan de la gráfica de la ecuación de una línea recta? En este caso, estoy colocando una línea recta y me da su ecuación de interpolación. Esos coeficientes los puedo meter en una fórmula y entonces sí, esta es la fórmula de la línea. ¿Okay? Estos son los coeficientes
que estoy obteniendo de esta gráfica de Excel. Excel tiene esa función, ahorita se las muestro. Y entonces en cualquier lectura que yo quiera, no sé, aquí les puse 22,5, aunque no está calibrada ahí, puedo saber la corrección y la lectura corregida. Si de repente quiero, no sé, ahora 3, pues entonces voy a tener la corrección que me está dando la gráfica. 14, la que uno quiera. Si ya está dentro de esa ecuación, podemos hacer las correcciones y así podemos aplicar los valores que vienen del informe. Esto de aquí es una línea en donde se le agrega una línea de tendencia. ¿Sí? Al agregar la línea de tendencia, nos va a dar el tipo de gráfico que queremos hacer, puede ser polinómico, y nos puede dar la ecuación en el gráfico y de ahí sacar los coeficientes. Voy a dejar de compartir. Y regresamos a la presentación. Aquí está la ecuación que les estaba comentando ahorita. Y de esta manera podemos corregir cualquier punto que necesitemos mientras esté dentro de los puntos que nos hayan calibrado. Sí, esa es como una curva de calibración, precisamente. Entonces ya podemos saber los valores a cualquier punto mientras la curva represente el comportamiento del instrumento. ¿Cómo determinamos si están muy separados? Graficándolo. Si uno los grafica, podemos ver realmente el comportamiento. Yo no recomiendo nunca que calibren solamente en 2 puntos porque siempre les va a dar una línea, ¿no? Si ya tienen 3 puntos o más puntos, como en el ejemplo del Excel, se puede uno dar cuenta que sí tiene un comportamiento lineal. Entonces, ¿qué se puede hacer con esa interpolación lineal? Si ya estamos viendo curvas, pues puede ser una ecuación polinómica para que represente cómo se comportó el instrumento en todo su intervalo medido. Sí, esa pregunta me la hizo José Aguirre. Yo creo que al graficarlo puedes darte cuenta de ese comportamiento. A ver, Herme, me preguntas, ¿los puntos de calibración yo como cliente los puedo determinar o la empresa los determina? Tú como cliente, o sea, tienes que saber en qué estás utilizando el instrumento. Entonces, si son en varios puntos, pues tendrás que definir diferentes puntos de calibración. Y si nada más los ocupas, por ejemplo, en un refrigerador y siempre están en los mismos puntos, pues a lo mejor sí está bien calibrarlo en 3 puntos y tú los determinas, ¿no? Y eso se lo solicitas al laboratorio que te vaya a calibrar. Y con esos resultados, pues tú ya puedes corregir tus lecturas. Y bueno, aparte de hacer la corrección, pues obviamente ya tenemos la fuente de incertidumbre que me va a permitir saber qué tan bien estoy yo haciendo mi medición. Entonces, al hacer la corrección y colocar la incertidumbre de la medición, en ese momento es cuando hago yo trazable mi medición. Si yo no corrijo o no le atribuyo también la incertidumbre, mi medición no es trazable aunque el instrumento esté calibrado, pero si está calibrado y no uso los errores, pues es como si no se hubiera calibrado. Entonces, al hacer esto es cuando ya se vuelve trazable mi medición. En conclusión, pues tenemos que expresar siempre los resultados con un valor medido y su incertidumbre. ¿Para qué? Para cumplir el objetivo de la trazabilidad, que es asegurar que todas las mediciones sean confiables y uniformes. Al conocer la incertidumbre, pues ya podemos ver qué tanto se alejan de mis valores y a lo mejor necesito mejorar algo de mi medición o del instrumento.
Y bueno, aquí les dejo algunos de lo que deberían ustedes de buscar en el informe de calibración. Me pregunta Wallace, si calibro en 0.1 grados, supongo que grados Celsius, y el segundo punto es de 0.5, si es trazable, si la medida puede ser 0.4. Es decir, es trazable porque ya está en el intervalo calibrado. De 0.1 a 0.5 puedes usar cualquier punto de calibración si conoces el comportamiento del instrumento, así como habíamos dicho. Ahí se me hacen unos puntos súper juntitos, ¿no? Entonces, definitivamente puedes corregir y utilizar el valor del punto 4 si ese es el que tú necesitas. No se calibra siempre en el punto de uso. Se puede calibrar alrededor. Si yo necesito 5 grados y más o menos me varía 3 grados, pues puedo calibrar en 2, en 5 y en 8, ¿no? Y si da 6, pues está dentro del informe de calibración. Lo que no se puede hacer es extrapolar, ¿no? Si nada más calibré en 2, 5 y 8, pues si lo uso a 10 grados ya no es válido el informe de calibración porque está fuera del intervalo calibrado. Pero dentro de los puntos calibrados sí es válido, mientras conozcamos cómo se comporta el instrumento. Espero haberte respondido, tanto a Herme como a Wallace. ¿Qué hay que saber en conclusión entonces? Pues exactamente eso que nos preguntan, en qué puntos debo de calibrar, usarlo dentro de los puntos que están calibrados y bueno, asegurarse de que la incertidumbre esté dentro de los criterios que nosotros necesitamos para utilizar nuestros equipos. Solo se calibra un termómetro de 34 a 38 grados. Si se utiliza dentro de ese intervalo, es correcto. La incertidumbre también se puede interpolar. Normalmente la incertidumbre no varía mucho entre punto y punto, pero se puede utilizar la incertidumbre que interpoles o la incertidumbre mayor también. Esa es otra de las cosas que se pueden hacer. Carlos, al aumentar el grado de la ecuación, ¿se esperaría un mejor ajuste de la curva? Sí. ¿Hay un mínimo de correlación o elegimos hasta donde consideramos que el ajuste es adecuado? Depende de... no hay un valor tal cual. O sea, se espera que sea un 0.9, ¿no? Una cuestión que te dé que sí estás representando el comportamiento. Pero es más importante que se represente el comportamiento y no que pase por todos los puntos de la curva. Lo vemos como en el ejemplo que vimos. O sea, la recta sí te lo daba y la cuadrática no te mejoraba demasiado. Entonces, depende del instrumento, pero tratemos de que represente lo que se espera que dé el instrumento. ¿Sale? Tenemos más preguntas. Cuando realizas una interpolación, ¿estimas el error y realizas el mismo ejercicio para la incertidumbre? ¿O qué valor de incertidumbre consideras? Sí, es la misma pregunta que tenían. El error siempre hay que interpolarlo para ver cómo da. La incertidumbre muchas veces es la misma en diferentes puntos. Si no es así, se puede interpolar igual o tomar la máxima, ¿no? Lo que les afecte menos. Pero las dos cosas son válidas, ¿sale? Azula. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Estamos en tiempo, podemos preguntar. La intención es que si tienen alguna duda la podamos resolver y con todo gusto. De todas maneras, si no hay muchas dudas, les tengo un pequeño ejercicio para ver qué tan claro quedó los conceptos que vimos. Antes de que me regañen, el game pin que les estoy poniendo ahí no es válido. El correcto es
424259. Esta es una pequeña encuestita para que ustedes puedan saber si les quedaron claros los conceptos que vimos, y ya les vamos a publicar ahí cuáles fueron los 5 lugares que ganarían una asesoría personalizada. Digamos, si todavía tienen algunas dudas de esto, a los 5 lugares les vamos a mandar un correo indicándoles que son los ganadores de esta trivia, y con todo gusto, si tienen alguna duda en particular de alguno de sus informes, les podemos ayudar a resolverlos. ¿Sale? Entonces, ahorita les dejo esa trivia. Les va a salir al final su resultado para ver cómo les fue, y lo vamos a publicar ahí en Facebook para que sepan quién ganó. Y les mandamos ahí un correíto si nos pueden poner la calificación en Facebook también. Con todo gusto se los vamos a pasar como asesoría. Les recuerdo que vamos a tener próximos cursos y webinars, los vamos a invitar por la página, y si todavía tienen chance, pues se pueden dar una vuelta ahí en Expo Pharma, en el World Trade Center. Estamos por ahí con unos de nuestros socios en ventas de refacciones, y por nuestras redes sociales vamos a seguir promoviendo otros webinars y otros cursos, ya sea en línea o presenciales. Y les dejo lo que es la información de contacto que tenemos. Ahí está el correo con el que se pueden comunicar. Nuestra página de Facebook, si le pueden dar like y si le pueden dar nuestra calificación. El PIN, Wallace, es 424259. Y también tenemos página en LinkedIn, y nuestra página web es vamed.mx, donde ahí pueden encontrar también el catálogo de nuestros productos y de nuestros servicios. Con todo gusto les vuelvo a poner el Game Pin, pero no está allí. Esa es la página game.educaplay.com, y el PIN, se los repito, es 424259. ¿Sale? Vamos a dar unos segundos a ver cómo van. Y los 5 primeros lugares tendrían una asesoría para sus informes de calibración. Aquí en el Facebook, en los comentarios de este webinar, vamos a poner a los ganadores. ¿Sí? Y yo les agradezco mucho que se hayan conectado con nosotros. Cualquier duda, ahí están nuestros datos y pueden comunicarse con nosotros.